Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar. Estamos en la semana 14 y el tema de magnetismo es que nos toca hoy. Empezamos justamente con las propiedades magnéticas establecidas por los imanes, ¿no? Los imanes naturales, también la experiencia de Oersted, justamente que aparece la idea de la electricidad y el magnetismo. Vamos a empezar entonces justamente con, ¿cómo sabemos? El fenómeno del magnetismo fue descubierto casi en paralelo, tanto en Grecia como en China, ¿no? En Grecia existía o existe hasta ahora la isla de Magnesia, y ahí justamente recibe su nombre por unas piedras que encontraron los griegos que tenían ciertas propiedades, ¿no? Cuando ellos iban con sus eh, sandalias que estaban con tachuelas de acero, tachuelas precisamente de metal, notaban que estas piedritas se adherían a esas tachuelas. Entonces notaron que hay ciertos materiales que se acercaban bastante y analizarlos, piedras de tamaño más grande, se dieron cuenta que había una propiedad de atracción, ¿no? Justamente eso es el magnetismo, ¿no? Porque proviene de la isla de Magnesia. A la vez también paralelamente se descubre tanto en China el fenómeno también con las piedras naturales, como nuevamente hay ciertos materiales que naturalmente son magnéticos, ¿no? Es decir, la magnetita es uno de ellos, ¿no? Uno va a la mina y encuentra el material magnético como tal. No hay necesidad de magnetizarlo, ya sale la naturaleza magnetizada, ¿no? Magnetita, ferrita, hay algunos que tienen esa propiedad, ¿no? Y lo que se nota es que cuando ya se corta y se coloca en barras como las que están ahí, nosotros hemos visto en la calle que venden imanes de diversas formas, ¿no? Es decir, en cilindros, en barras, en esferas, ¿no? Todas ellas tienen esta propiedad de obtener dos polos. Así como las cargas eléctricas, que es positiva y negativa, en el caso de los polos magnéticos se dice que tienen norte y sur, ¿de acuerdo? Esos son los polos magnéticos. Pero estos polos vienen por pares. Es decir, no podemos cortar el imán y esperar separar el norte del sur. Inmediatamente lo cortamos, se establecen nuevos nortes y sur, es decir, vienen por pares. Y como en el caso de la carga eléctrica, estos tienen también el mismo fenómeno de repulsión y atracción. Es decir, eh, norte y norte se repelen, pero norte y sur se atraen. Igualmente sur y sur se repelen. Entonces tienen esa interacción y similar a los casos de las cargas eléctricas, ¿no? La única diferencia es que aquí no podemos aislar un polo, ¿no? No existe, por lo menos experimentalmente, no se ha encontrado aún el monopolo magnético. Ya está prehecho por la teoría por Dirac, ¿no? Pero aún no podemos encontrarlo de forma experimental, ¿no? Es una inexactitud de la física actual que todavía no podemos encontrar esto. Entonces, estos interaccionan precisamente de diversas formas con los materiales, ¿no? Hay materiales que son ferromagnéticos, quiere decir que son atraídos por el imán. Tenemos el caso del acero, el hierro dulce, todos estos materiales que contienen justamente acero en su composición se ven atraídos por el imán y a estos materiales los llamamos ferromagnéticos, es decir, aceptan muy bien el magnetismo y obviamente se magnetizan también. A muchos de estos materiales ferromagnéticos también podemos magnetizarlos eh, permanentemente. Y ahí tenemos imanes que son artificiales, que son precisamente, por ejemplo, no sé si han visto que hay desarmadores que tienen la punta imantada. No es que en la punta le pongan ferrita, ¿no? Sino más bien eh, se le coloca a este material en un alto campo magnético producido por un elemento como una bobina, y el material queda magnetizado, pero por un tiempo, pero no es permanente. Por tal es así que se ha demostrado que si le hacemos alguna atracción o golpe, pierde el magnetismo. Es decir, eh, se magnetiza por un breve periodo de tiempo. No es permanente el magnetismo, salvo que sea un imán natural. Otros son los materiales paramagnéticos. Estos materiales no se encuentran afectados por el campo magnético, como por ejemplo la madera, los plásticos, ¿no? Uno acerca un imán a la madera precisamente no reacciona, ni el plástico, ni ninguno de estos materiales reacciona precisamente, y estos materiales reciben el nombre de precisamente paramagnéticos, ¿no? No reaccionan, ¿no? Entonces estos materiales no les interesa el magnetismo, no reaccionan ante ellos, ¿no? Pero existe, y es algo así como hemos visto también en el caso de,
la electricidad, ¿no? Hay materiales que son conductores y materiales que son aislantes. Aquí quedaría entonces en ferromagnético y paramagnético, pero existe una tercera propiedad que contiene el magnetismo. Hay materiales que son diamagnéticos. ¿Qué significa? No permiten que el campo magnético los atraviese. Es decir, el ferromagnético permite que el campo magnético lo atraviese y reacciona con el campo magnético. El paramagnético es indiferente a que lo atraviese o no, pero el diamagnético se opone a que el campo magnético atraviese el material, ¿no? Por ejemplo, del material diamagnético es el bismuto, el antimonio, ¿no? Ellos impiden que el campo entre y más bien lo rechaza. Si el campo es muy fuerte, inclusive el material puede levitar, puede flotar, intentando expulsar el campo. Esta característica se llama materiales paramagnéticos, ¿no? Es decir, con esto se consigue precisamente que ciertos materiales leviten, es decir, que floten ante la presencia de un campo magnético, porque tal es la fuerza de rechazo que puede vencer su propio peso, ¿no? Entonces hay materiales que tienen esta particularidad de ser materiales diamagnéticos, ¿no? Eso es con respecto a cómo reacciona entonces el magnetismo con los materiales. Ahora, obviamente, si hay un fenómeno de magnetismo, va a existir una fuerza magnética, ¿no es cierto? Y también un campo magnético, ¿no? Con respecto al campo, bueno, podemos asegurar varias cosas. Igual que en el caso de la carga positiva salen las líneas de campo. Aquí del polo norte salen las líneas de campo. En la carga negativa entran las líneas de campo. En el polo sur entran las líneas de campo, ¿no? Y en este caso, como el imán ya viene magnetizado en pares, las líneas de campo de inducción magnética salen del norte y entran al sur, en forma cerrada, ¿no? Entonces, estas, como sabemos, las líneas no pueden ser visibles, pero mediante, por ejemplo, se hace experimentos y se puede colocar, ponemos un imán debajo de un vidrio y sobre el vidrio podemos colocar eh, limadura de hierro en polvito, y van a tomar la forma de las líneas de campo, ¿no? Por ejemplo, es un experimento que tradicionalmente se hace para poder ver esas líneas, ¿no? Y ahí podemos ver cómo se forman las líneas de campo, ¿no? Eh, no solamente la magnetita se comporta como un imán natural, toda la Tierra también tiene un campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético natural, ¿no? Nosotros tenemos el polo norte y el polo sur geográfico, pues también hay un polo norte y un polo de sur magnético, que se encuentra opuesto al polo. O sea, por ejemplo, el norte magnético está en el sur geográfico, y en el sur geográfico está el norte magnético, es decir, lo opuesto, ¿no? Tenemos entonces ahí bien. Y no está en la misma dirección. El norte-sur geográfico y el caso del campo magnético está ligeramente inclinado a un pequeño ángulo y forma una inclinación con respecto. Este se llama la inclinación del campo magnético. Con los años, ese campo siempre ha permanecido estático, ¿no? Durante 1000 años ese campo estático, pero al parecer en estos últimos años ese campo se está inclinando, ¿no? Lo que temen es la inversión de los campos, ¿no? Que ahora el norte y sur magnético pasen a estar en este o oeste, ¿no? Eso sería algo que se prevé que se puede hacer fatal para la Tierra. ¿Fatal en qué sentido? Muchos animales e insectos se orientan con el campo magnético, ¿no? Por ejemplo, las aves migratorias se orientan con el campo magnético. Si se altera, obviamente se perderían y morirían en gran cantidad. Igual con los insectos, la hormiga y la abeja está demostrado que también se orientan con el campo magnético terrestre. Y es por eso que esta pequeña variación del campo ha hecho que haya una extinción masiva de abejas, ¿no? Antes era muy común ver en los parques abejas, pero ahora se están muriendo y casi no hay abejas, y hay una extinción masiva de abejas precisamente por la alteración del campo. Se están perdiendo, salen y ya no se ubican. Entonces mueren en la calle y no regresan al lugar donde debían regresar, ¿no? Esto es un problema porque después no va a haber cómo las plantas se polinicen, ¿no? El ciclo precisamente no se cerraría, igual con las aves migratorias tampoco regresaría. Entonces va a causar un problema global el hecho que el campo se invierta, ¿no? Igual también con las comunicaciones se verían afectadas por la inversión del campo humano. Entonces es un hecho que se está sucediendo. Ahora, ¿a qué se debe? No se sabe. Hay algo que dentro de la Tierra que debe estar sucediendo para que se invierta el campo magnético terrestre. Bien.
E igual que en el caso de las cargas, tenemos entonces líneas de campo que cumplen las mismas reglas, ¿no? Es decir, nunca se atraviesan, salen perpendicular a la superficie. Todas las mismas reglas que utilizamos para las cargas se cumplen también en las líneas de campo magnético. Ahora, bueno, nos vendría bien una definición de campo. ¿Qué es campo? Sabemos que físicamente campo es una región del espacio donde se manifiesta alguna propiedad o magnitud física. Entonces, un campo magnético es un espacio, un espacio en el cual se manifiestan eventos precisamente de tipo magnético. Ese es el campo magnético, ¿no? Lo que podemos visualizar. Bien, entonces no existen un solo polo, ¿no? Partimos un imán, a veces nuevamente se polariza, ¿no? Lo partimos en 1000 tamaños más pequeños, siempre se va a convertir en norte-sur, cualquier imán. Por más que lo partamos, siempre va a haber los dominios magnéticos salen en pares. No hay manera de evitar eso, ¿no? Precisamente. Hay muchos físicos que han trabajado en los últimos años en tratar de ubicar el monopolo magnético, pero teóricamente es posible, ¿no? Pero todavía no experimentalmente. Como le decía, la propia Tierra tiene su campo magnético y tiene una ligera inclinación, ¿no? Eso es justamente lo que podemos encontrar. Cuando ingresen hay un laboratorio en el cual se mide este ángulo, ¿no es cierto? Se puede hacer en el laboratorio la medición de este ángulo de inclinación con la ayuda de una brújula y un gran campo magnético, ¿no? Podemos medir esa inclinación y medir precisamente la componente horizontal del campo magnético terrestre, ¿no? La Tierra se comporta como un gran imán, ¿no? Ahora, no solamente la Tierra, ¿no? Muchos eh, dispositivos se comportan como un imán, como vamos a ver más adelante. Bien, como dice ahí, una región espacial, ¿no? Podemos generar campo naturalmente con ayuda precisamente de un imán, de una partícula que naturalmente ya viene magnetizada, pero también podemos crear campo magnético a través de una carga. Esa es la experiencia de Oersted, ¿no? Oersted ni siquiera era físico, era, era un biólogo que está trabajando con una pila de volta, porque en el año 1700 recién estaban los primeros experimentos de electricidad, ¿no? Él llevó a su laboratorio un cable, le colocó precisamente una pila, ¿no? Una FEN, una, una forma de generar, y estaba haciendo esos experimentos. En un momento dado, él sale precisamente a hacer una expedición, como biólogo que era, y se lleva varias cosas, entre ellos su brújula, ¿no? Sale a esa expedición, a su regreso, empieza a desempacar y deja su brújula junto al experimento de corriente que estaba haciendo, ¿no? Ordena sus cosas y empieza nuevamente a trabajar en electricidad, pero habiendo dejado su brújula. Cuando él prende o cierra el switch y se enciende y pasa la corriente, él nota que inmediatamente la brújula cambia de dirección y se alinea a la dirección, precisamente el hilo donde pasa la corriente. Él apaga la corriente y la brújula regresa a su posición natural. Cada vez que pasaba corriente, la brújula se movía. Oersted le parece bastante curioso esto y lo reporta a la Sociedad de Ciencias de la época, ¿no? Donde él asegura entonces que el cable, además de transmitir corriente, va a producir campo magnético. Ahora, ¿qué explicación sería? Que este campo magnético debe de pasar, para que se alinee, debería estar alrededor de la corriente, ¿no? Circundante. Y es precisamente eso es la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, nuestro pulgar puede ser la dirección de la corriente y nuestros restos de dedos nos indicará en qué sentido está girando precisamente el campo magnético, ¿no? Y esa es justamente la primera observación acerca de esta naturaleza electromagnética de la materia, ¿no? La electricidad se transforma en magnetismo. Una corriente en movimiento viajando produce un campo magnético. Bien, entonces, esa es entonces la primera observación de que a partir de la corriente se puede producir campo magnético. Años más adelante, 100 años más adelante, Faraday se da cuenta de lo opuesto, que a través de un campo magnético se puede producir corriente.
y es justamente el estudio del electromagnetismo. Pero sigamos con nuestro caso magnético. Nos hemos dado cuenta entonces que ahora vamos a crear el campo magnético a través de solo una carga. Es decir, una carga en movimiento me va a producir un magnetismo. Sabemos que la fuerza eléctrica entre la carga por la rapidez nos dará la magnitud del campo eléctrico. Fuerza en newtons, carga en coulomb y rapidez en metros por segundo. El newton amperio metro recibe el nombre de Tesla, que es la unidad del campo magnético. Y vemos que estos son mutuamente, pero la fuerza, la velocidad, ¿no? Precisamente, y el campo son mutuamente perpendiculares, ¿no? Ahí está, estamos graficados. Pero podemos entonces establecer a través de un cable en el cual pasa corriente dónde está el campo y de qué depende. Primero, al igual que en la ley de Coulomb, hay una constante. En el caso de la ley de Coulomb era la constante K, la carga entre la distancia al cuadrado. Aquí es muy similar. Es la constante, que es U sub 0, que se llama la permitibilidad vacía del espacio, y la corriente entre 2pi por R, siendo R la distancia precisamente que hay desde el centro hasta un punto, ¿no? Donde quiero hallar el campo magnético. Bien, entonces tenemos mu sub 0, que es la constante que llamada permitirá espacio, magnética del espacio vacío, y que es la corriente que circula por el cable, 2pi, que también es una constante, y r, que es la distancia del centro a donde yo quiero calcular. Como r es inversamente proporcional 1 sobre r, a más distancia, menos intensidad de campo. Si r va al infinito, b tiende a cero, ¿no es cierto? Si r es muy pequeño, la cantidad de espacio magnético es mayor, ¿no es cierto? Y ese es justamente cómo se comporta según esta ecuación, para hallar el campo de inducción magnética, ¿no? Observaciones con respecto a este hecho. La dirección del campo magnético en un punto de la línea de inducción representa un vector tangente a la circunferencia, ¿no? Ahora lo graficamos de otra manera. Acá está graficado de forma paralela a la línea del cable, ¿no es cierto? Y vemos el I. Pero también podemos graficarlo de esta manera. Noten que hay una circunferencia una circunferencia amarilla con un punto y esta otra circunferencia amarilla con una X. ¿Qué significa el punto y la X? Sabemos que esto proviene de la flecha. La punta de la saeta es este puntito, por eso el campo es saliente. Y más bien la X es la parte de atrás, la colita, ¿no? Justamente de la flecha y significa entrante. Cuando ven entonces una gráfica donde aparece un punto, es un campo saliente. Y donde ven una X es un campo entrante. ¿De acuerdo? Entonces, a esa manera también se puede graficar, ¿no?
Y entonces establecemos el campo, ¿no? El campo alrededor, precisamente, alrededor del I, con la regla de mano derecha, va en ese sentido antihorario, ¿no? Y subiendo el I antihorario. Y con eso podemos establecerlo. Ahí entonces ahora colocado la corriente, nuestro pulgar entra en el caso X y vemos que las líneas atraviesan la flecha roja, ¿no? Y ahora nuestro campo sale, el pulgar hacia afuera y vemos que las líneas van en sentido antihorario. Corriente saliente, pulgar hacia ustedes, hacia afuera de la pantalla, el giro es antihorario. Pulgar hacia adentro, los dedos giran en sentido horario. Ahí está la dirección justamente para establecer cuál será la dirección precisamente de rotación o de giro. Tanto para el caso magnético como para el caso precisamente que vemos a continuación, ¿no? Ambos están perpendiculares, ¿no? Tanto el magnetismo como la corriente son perpendiculares. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario el, el alambre no es recto, sino el alambre es circular? En este caso vemos ahora el campo magnético que es perpendicular al plano donde circula la corriente, ¿no? Seguimos con la regla de la mano derecha. Los dedos ahora girarán en el sentido de la corriente y el pulgar nos indicará la dirección del campo magnético. Por lo tanto, ahí también venimos establecido. Y la ecuación cambia un poco, ¿no? En la anterior la ecuación era B, el campo de inducción magnética era U sub 0 por I entre 2pi por R. Esa era la anterior. Entre 2pi por R. Cuando ahora el que gira es la corriente, ya no será sobre 2pi R, sino solamente sobre 2R. ¿Sí notan la diferencia? Cuando es la corriente paralela es entre 2pi por R. Cuando la corriente es la que gira es entre 2R. Esa es la reacción entonces de ambos campos magnéticos. Para un cable largo y para una espira se llama esta configuración de esta, de esta corriente circular, ¿no? Se llama espira ese cable. Ya está. Mu sub 0 vale 4pi por 10 a menos 100 de Tesla metro sobre amperio y es la permeabilidad magnética del vacío. Si el medio es otro, este valor debería cambiar, ¿no? O una observación dice, todo espira con corriente eléctrica es un imán temporal. Las caras son de agua, claro. Una espira se comporta como un imán, ¿no? Se comporta precisamente. Otra observación, esta es observación propia. La corriente que estamos introduciendo en este caso, como en el siguiente, son corrientes constantes. ¿De acuerdo? Son corrientes constantes. Siguiente. Entonces ahí tenemos justo una espira, vean la circulación de la corriente y el campo que genera, ¿no? Perpendicular alrededor. Dirección de la corriente con el pulgar y con los dedos, los 4 dedos, vemos cómo es la curvatura, ¿no? La curvatura que se produce para ambos casos, ¿no? Ahí está en la parte central también producido. Y tenemos esos campos que se producen, siendo el más intenso el central, ¿no? El que va en el eje central de la espira es el campo más intenso. Ahora ahí también vamos a ver en la otra semana una combinación de colocamos muchas espiras, ¿no? Ahí el campo es proporcional a la cantidad de espiras que hay. Es decir, si acá colocamos n espiras, el campo se multiplica por n y se vuelve mucho más intenso, ¿no?
Eso se denomina una espira o solenoide, ¿no? Bien, tenemos acá entonces, segunda observación, la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano. Claro que sí, son mutuamente perpendiculares. Y está en el plano XY, pero B está en el Z. Ya sea saliente o entrante, siempre va a ser perpendicular. Eso nos está observando, ¿no? Otra observación, si la corriente circula en sentido antihorario, el campo magnético es saliente, regla de mano derecha. Giren sus dedos en el sentido antihorario y el pulgar indica hacia ustedes, entonces es saliente. Regla de mano derecha para el otro caso, giren sus pulgares en el sentido horario, el pulgar, giren sus dedos, perdón, en el sentido horario y el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, ¿no? Entrante, ahí está. Regla de la mano derecha que se cumple también en este caso magnético. Si es un segmento de corriente, bueno, introducimos el delta de teta en radianes, porque no podemos introducir esto en grados sexagesimales ni grados centesimales, no, en radianes, y es una fracción, precisamente, una fracción del 2R, no, U0 entre I sobre 2R, una fracción depende del ángulo, ¿no? Pero sabemos que una circunferencia completa es 2pi radianes, ¿no? Entonces, si queremos saber qué fracción de 2pi es, coloquemos acá la fracción en el factor de 2pi. Ahí está. Ese será el factor en el cual no da el ángulo que se forma en ese segmento. Campo magnético en el eje de una espira circular, ¿no? Tengo la espira circular, regla de mano derecha, ahí está el campo, ¿no? Entonces tenemos esto, el indicado, pero dice, quiero hallar el campo en el punto P. Entonces aplico regla de mano derecha y esa distancia sería la distancia de P al extremo donde está la corriente. Esa sería la hipotenusa, ¿no? De P hasta acá este extremo. Pero ese es X cuadrado más R cuadrado, ¿no? Es decir, la hipotenusa será la raíz de X cuadrado más R cuadrado. Por eso le sale ese valor, ¿no? Ahora tenemos el caso entonces y hemos estado viendo los casos en los cuales es precisamente un segmento de cable, ¿no es cierto? Espiras, cables rectos. Pero ¿qué pasa si tenemos una partícula única, digamos una partícula cargada viajera? ¿Cómo es el campo magnético? Primero vemos la fuerza, ¿no? ¿Cómo es la fuerza magnética? La fuerza es Q por B por B. Esto de manera escalar, porque si fuese vectorial sería B cruz B, pero como la propiedad es de B cruz B es B módulo de B por módulo de B por el seno del ángulo, entonces por eso toma esta forma, ¿no? Por propiedad del producto cruz. Q es la carga, ¿no? Tenemos que establecer cuánta carga tiene la partícula. B su velocidad y B mayúscula el campo de inducción magnética a la cual está afectado precisamente esta partícula, viajando, haciendo ese registro. Y tenemos en la mano derecha, el pulgar nos está indicando, ahí están, son nudamente perpendiculares entre sí, la fuerza, la velocidad y el campo de inducción, ¿no? Mutuamente perpendiculares. Formas equivalentes de medir, ¿no? Colocándolo, ¿no? Si la partícula es positiva. Si es negativa, bueno, se invertiría únicamente la fuerza, ¿no? Vemos este caso, ¿no? Las formas de medirlo. Formas equivalentes. Si la carga es positiva, miren hacia dónde va. Pero si la carga es negativa, va en sentido contrario, ¿no? Hay una diferencia notable. Siguiendo siempre la regla de la mano derecha, ¿no? Ese es nuestro mantra, no seguir la regla de la mano derecha siempre. Solamente con los dedos nos indicará precisamente el sentido que tiene el campo, la corriente. De acuerdo al dato que nos han dado,
Con la regla podemos obtener entonces precisamente dónde está, ¿no? Y eso indicar justamente, ¿no? Entonces, sirve bastante de guía útil, no solamente acá en torque, también se utiliza la regla de la mano derecha. Para partículas cargadas negativamente igual, ¿no? Da un sentido opuesto, bueno, precisamente por la naturaleza negativa de la carga. Observaciones. La fuerza magnética es perpendicular al plano donde se encuentra la velocidad del campo magnético. De hecho, porque son mutuamente perpendiculares, ¿no? Campo y velocidad perpendiculares y la fuerza mutuamente perpendicular a ambos, ¿no? Y esa es la ecuación. Si la rapidez y v son paralelos en la misma dirección, en direcciones opuestas tenemos que la fuerza magnética es nulo, ¿no? Acá no hay fuerza magnética. No puede ser en paralelos, porque acuérdense que tiene que ser mutuamente perpendiculares. Es como que el seno es cero en la ecuación, ¿no? El seno de cero, ¿cuánto da? Si acá la ecuación nos dice cero de teta, y si ambos son paralelos, sería seno de cero, y seno de cero es cero, pues. Por eso no pueden ser paralelos, ¿no? Si fuesen perpendiculares sería el máximo valor, porque el seno de 90 es 1, ¿no? Pero en ese caso de que sea cero, hace que, si son paralelos, el ángulo es cero y no hay fuerza magnética. A ver, vamos por acá. Ahora un caso bien particular. Trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. X, ¿qué significa? Que el campo es entrante. Tengo un campo entrante, una partícula cargada que entra a este campo magnético. Q por B por B. Eh, si forma una circunferencia, quiere decir que han llegado a un valor tal que esta fuerza se transforma en una fuerza centrípeta, ¿no es cierto? Por eso es masa por B cuadrado entre R, masa por aceleración centrípeta, es decir, que hay una fuerza centrípeta que es igual a M a la masa por la velocidad centrípeta, masa por B cuadrado entre R, ¿no es cierto? Igual o cual a la fuerza magnética. Esta igualdad es bien conocida, ¿no? Porque hace muchos años atrás, cuando todavía no se llevaba la carga ni la masa del electrón, se hizo este experimento, ¿no? En un recipiente cerrado, circunferencial, se dejó pasar un haz de electrones, ¿no? Se veía dentro del tubo, lo que habían hecho es extraer el aire y se le coloca un poquito de hidrógeno gaseoso. Cuando los electrones pasaban, pintaban de luz azul. Entonces se puso un campo magnético con ayuda una gran bobina y se notó que la trayectoria de los electrones era circunferencial. Con este experimento querían hallar la carga del electrón, pero como vemos, se puede calcular el radio, se puede calcular la velocidad, se puede calcular inclusive el campo magnético aplicado, pero nos quedaría dos dudas, la carga y la masa. Y precisamente con este experimento se halló la carga y más de la relación carga-masa del electrón, ¿no? En ese momento no se conocía ninguno de los dos y solamente quedó que la respuesta era Q sobre M, ¿no? Hasta la llegada de Millikan que encontró la carga del electrón. Pero al encontrar la carga del electrón también pudo encontrar su masa, ¿no? Al encontrar su carga ya pudo estimar el valor de su masa, ¿no? Mientras que la carga era 1,6 por 10 a la menos 19, la masa estaba en el orden de 10 a la menos 31 kilogramos. La masa muy, muy pequeña. Pero nos permite establecer justamente, en este caso biparticular, que el electrón o los grupos de electrones empieza a girar, formando una trayectoria cerrada, bajo un campo perpendicular. Ahora, un cable me va a producir también una fuerza magnética, en proporción a que está ahí, es decir, la corriente que pasa por el cable, L, la longitud del cable, y B, el campo magnético. Pero notemos entonces que siempre el campo y la fuerza de qué depende, la corriente, ¿no? Porque en el caso del campo, ¿de quién dependía? En el caso del campo dependía de U sub 0 por I, es decir, de la corriente. Pero ahora la pregunta es, ¿y cuál es el límite de corriente que podemos introducir en un cable, ¿no? Porque obviamente va a tener que haber un máximo. Por la electrodinámica sabemos que si le colocamos demasiada corriente, el cable se sobrecalienta y puede llegar inclusive a fundirse. Entonces es así que existe una soldadura hecha de ese tipo, ¿no? Que es la autógena, ¿no? Que es, se le produce una gran cantidad de corriente, el electrodo se derrite y produce la soldadura.
¿no es cierto? Pero ¿cuál es el límite? Por este método es muy poco campo el que se puede generar porque tenemos el límite instrumental de colocar cierta corriente. Podemos colocar 10 amperios, 20 amperios, 50 amperios, el cable se va a derretir, ¿no? Es demasiada corriente. Recordemos que tiene resistencia eléctrica y obviamente en un momento dado área corto. Entonces estamos limitados precisamente, si queremos crear un campo muy intenso, a poder encontrar un material que soporte un campo intenso para generar dicho campo, ¿no? Ahí vemos entonces que esta fuerza magnética depende de la corriente, de la longitud de los cables y el campo magnético asociado a ella. Bien, tenemos entonces la relación de esa fuerza magnética con los cables. ¿Qué pasaría? A ver, en un caso que tengamos dos cables paralelos. Podemos también tener el caso entonces de tener tanto una entrante como saliente, ¿no? Aquí, bueno, nos da, si el ángulo vale 90, tenemos la máxima, el máxima fuerza. Si el ángulo vale 0, tenemos la fuerza nula. Con pi medios la fuerza es máxima, con 0 es nula, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tenemos dos conductores paralelos. En un caso va a haber atracción y en otro caso va a haber repulsión. Cuando las corrientes son paralelas en dirección y sentido, vemos que hay atracción. Y eso es bien fácil de darnos cuenta porque, por ejemplo, con la corriente uno, el pulgar va hacia arriba y el campo va en sentido antihorario. Y precisamente el campo que me produce es saliente, ¿no? Los dedos giran y salen de la... Mientras que el campo de Ios es un campo entrante, por eso la X. Vemos entonces ahí que tenemos en el primer caso acción y en el segundo caso repulsión. Vemos el sentido de la corriente, ¿no? Para I1, ¿dónde está la corriente? Va entrante. Para I2 también vemos el sentido y ahí vemos una repulsión. La relación entonces de esa fuerza magnética entre L es igual a mu sub 0 por la amplificación de corrientes y 1 por I2 entre 2pi por la distancia de separación entre esos cables, ¿no? Ahí tenemos entonces. Para uno solo, mu sub 0 por I2 por I1 entre L la longitud, eh, la distancia de separación entre ellas. Ahí está justamente las, los campos de inducción magnética producidos en ambos casos. Ok, vamos con los problemas entonces de esta parte, ¿no? Justamente la parte del
introducción al electromagnetismo, ¿no? Después vamos a ver la parte del electromagnetismo y la electrodinámica, ¿no? Ok, vamos a la parte de los problemas y los ejercicios se gastan de la semana 14. Caso número 1. Dice, la figura muestra dos alambres conductores rectilíneos paralelos y muy largos que transportan corrientes en la misma intensidad. Pero vemos que estos cables se encuentran perpendicular a la superficie, ¿no? Veamos acá una X y un punto. Punto, un cable saliente. X, un cable entrante. Ya, ok. Nos dice, indicar la verdadera falsedad de las siguientes posiciones. Uno, el campo magnético resonante en el punto M es hacia abajo. M, ¿dónde está M? M está acá. Dice que es hacia abajo. A ver, bien. Primer caso, el campo magnético es el punto M es hacia abajo. M, acá está M. ¿Cómo le afecta a M este X, esta corriente que está entrante? Regla de mano derecha, corriente entrante, el pulgar apuntando hacia ella, y esto va hacia arriba. Por lo tanto, a ver, hallemos su campo. Su separación es D, por lo tanto tendremos eh, mu sub 0 por I entre 2pi por D. Pero en el caso de I2, de la segunda corriente, ¿cuánto se separa de M? A ver, D más 3D. Se separa 3D de valor, ¿no es cierto? Y cuánto, bueno, 3D, empezamos acá 3D, y nos damos cuenta que el anterior era mayor, lo colocamos por, tenemos entonces que este es precisamente el valor mayor. Por 6 y entre, por 3 y entre 3. Ok, nos dará 3 menos 1, 2. Y 2 se va y nos queda U sub 0 por I de 3 pi d, pero hacia arriba. Bien, entonces para ese otro caso, ahora con el punto P. P, empezamos con este campo, el B1. Va dirección hacia, a ver, hacia adentro y gira hacia abajo. Con el caso del campo, de la corriente 2, hacia afuera y gira también hacia abajo. Entonces eso hace que sea una suma. Dos veces, ¿no? Y se va el 2. Ya está. Me queda U sub 0 por I entre pi hacia abajo. En el primer caso es falso porque me da una dirección. La dirección hemos llegado inclusive en valor numérico y en dirección. Ahora tenemos el caso tercero, ¿no? El resultante en N. Acá está N. Para este caso, este campo es, para el caso N. Con I1 es entrante, gira y va hacia abajo. Con el campo I2 es saliente, gira y va en dirección precisamente opuesta. ¿Ok?
Sacamos, hacemos la diferencia y va hacia arriba. Por lo tanto, es falso, verdadero, verdadero. Y en ese caso, la respuesta es de acá. Claves, tenemos que ver C. Es la clave para este caso. Tenemos entonces ese caso, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. La respuesta es B. Falso, verdadero, verdadero. La respuesta es B. Caso siguiente. Bien, ahora tenemos dos alambres paralelos, pero uno de ellos ligeramente inclinado, ¿no? Dos alambres conductores muy largos que transportan corriente eléctrica de intensidades I1, que tiene 10 amperios, e I2, que tiene 16 amperios, ¿no? Tenemos que están orientadas como se muestra en la figura. Tenemos entonces este caso. Vamos a este caso. A ver, el campo magnético responde a mu sub 0 por I entre 2pi por R, ¿cierto? Primero para la corriente I. Mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente 1 vale 10 amperios, ya. Entonces, por 10. Entre 2pi por R. ¿Pero cuánto vale R? Acá hay una distancia equidistante de 20 centímetros, 10 para R1 y 10 para R2, ¿no? Pero R1 vale 10, será 10 por 10 a la menos 2, es decir, 10 centímetros. ¿Ok? Cuando se le... ¿Ok? Entonces podemos simplificar. 4pi, 2pi, me queda 2. 10 y 10 también se va. Me queda 2 por 10 a la 7. Y 10 a la menos 2 sube como 10 a la más 2. Menos 7 más 2, menos 5. 4 por 10 a la menos 5. Reemplazamos y vale 2 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces esto acá, 4 pi, 2pi queda 2. 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2, 10 menos 7, menos 10, menos 5. Sería 2 por 10 a la menos 5 o 20 por 10 a la menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque menos 6 es micra. Entonces sería 20 micro Tesla. Ahora con el otro tiene que ser perpendicular. Si la separación que corresponde a 10, pero va a ser 10 por el seno del ángulo, ¿no? Que es lo que le va a terminar enderezando para poder reemplazar.
Entonces, será entonces 'introducimos entonces 4pi por ese menos 7, la corriente 2 vale 16, 2pi, 8 centímetros, bueno, sería R2 sería 10 centímetros, pero es 10 seno de 53, es decir, 8. Como es 8 centímetros, 8 por eso la menos 2. 2pi, 4pi se va a quedar 2, 16, acá queda 2. 16 y 8, 2 también, por 2, 4. 10 a la menos 7, 10 a más 2, menos 5, ¿no? 4 por 10 a la menos 5 o 40 por 10 a la menos 6 teslas. Es un campo de... Ok, sumamos ambos campos. 20 entrante y 40 saliente, nos queda 20 saliente. Perdón, 20 entrante, 20x, 20 entrante. Ahora con conductores rectilíneos, ¿no? Y en caso 3. Caso 3 tenemos entonces ahora dos conductores rectilíneos, ¿no? Nos dice que tenemos dos conductores rectilíneos muy largos, que pertenecen entre sí, que transportan corriente en necesidades I2 de 20 amperios y uno de 20 amperios y dos de 20, 10 amperios. Como se muestra en la figura, ¿no? Nos pide determinar la magnitud del campo magnético en el punto M, en el extremo. Y uno aquí, y dos, ¿dónde está I2? I2 sale por acá y genera un campo magnético. Ahí está B2. A ver, I1 genera un B1 que va, si es entrante, va a circular en el sentido horario. Ahí está la corriente. Entonces, B1 nos da un U sub 0 por U-1 que vale 20. Correcto. R la distancia es 5 centímetros, que es el radio. 5 por 10 a la menos 2. Nos sale 8 por 10 a la menos 5 u 80 por 10 a la menos 6, 80 microtesla. Ahora, a la corriente I2. I2. I2, como vemos, está en este cable. ¿De acuerdo? I2 está en este cable. 80 estará en dónde? A ver, 80 estará en hacia arriba. Entra hacia arriba en J, ¿no es cierto? 80 es J, bueno, 80 sale. Ahora, en el caso B2, acá está el cable,
sabemos que vale por 4 U sub 0, 4 pi por 10 a menos 7, corriente 2 que vale 10 amperios, 2 pi, R, la separación a ese punto M es 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2, ¿ok? Nos sale 40 microtesla, pero nos damos cuenta que el campo aquí es perpendicular al campo de aquí. Como son perpendiculares aquí, la resultante, ¿no? Y la resultante sería B1 cuadrado más B2 cuadrado más 2 B1 por B2 por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo que forman? 90. Y coseno de 90 es 0. Entonces quedaría raíz de B1 cuadrado más B2 cuadrado, ¿no es cierto? Ya que el ángulo que forman es 90 porque son mutuamente perpendiculares. Sería perdón, raíz de 80 al cuadrado más 40 al cuadrado. Mm, Lo cual sería 80 raíz de 5, pero raíz de 5 en el dato me decía que valía 2,2. 40 por 2,2, ese es 88 microtesla. Ese será la magnitud de campo eléctrico en ese punto M. 88 microtesla, 88 por 10 a la menos 6 Tesla. Esa es la resultante de ambos, precisamente campos que son mutuamente perpendiculares. Pasamos al siguiente problema. Problema número 4. Nos dice ahora, un conductor recto muy largo y un conductor semicircular de radio 5 centímetros está en el mismo plano, ya, mismo plano. ¿Cómo se muestra en la figura? Si ambos conductores fluyen corriente eléctrica de la misma intensidad, determina la magnitud del campo magnético en el centro del conductor. Ok, en el centro. A ver, pi vale aproximadamente 3, le he puesto ese valor para que se elimine. A ver, tenemos entonces por B1, por el cable recto, U sub 0 por I entre 2 pi por R. Y la distancia sabemos es de R que vale 5 centímetros, 5 por eso es la menos 2. Ok. Esta es la componente del hilo. La componente de la circunferencia, sabemos que es U sub 0 por I entre 2R, pero es la mitad, por eso un medio. La mitad de la circunferencia. Ok. Reemplazamos ahora los valores numéricos, ¿no es cierto? Bueno, acá, bueno, ¿qué podríamos hacer para que se vaya? Multiplicamos, dividimos por 2. 2 y 1, 3. Nos daría 3, ¿no es cierto? 3, bueno, de tal manera que sumando ambos miembros nos da este valor. U sub 0 entre 4R más 3 U sub 0 entre 2R. Ahora entonces hay que establecer precisamente la resultante. Y con 5 por mu sub 0, 4 por 10 a la menos 7, 8 por R, 8 por 5 por 10 a la menos 2, ¿no? 5 y 5 se va, 4 entre 8 nos queda precisamente por 2 y entre 2, 5. Mu sub 0, 8, R. Se va 5, nos queda 4 entre 8, reemplazando nos sale 15 microteslas para este caso.
5 se van 8 entre 4 a 2. Pi es aproximadamente 3, pues eso queda 3 medios. 10 a la menos 2 sube como 10 a la 2. 3 medios por 10 a la 5. O 30 medios por 10 a la menos 2. Pero 30 entre 2 a 15. 15 por 10 a la menos 6 microteslas. Ahí está. Siguiente caso. En este caso tenemos ahora dos corrientes circulares que van moviéndose en esa dirección. O sea, observar cómo funciona en este caso. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos que estar circulando en planos diferentes. Esos planos por los cuales circulan entonces serán, por ejemplo, vemos que la corriente 2 está en el plano YZ, y la corriente I1 está en el plano XZ. Perpendicular a esos planos estarán precisamente los campos generados, ¿no? Un en I y otro en J. Bien, tenemos entonces lo siguiente. De por sí, entonces, I1 me va a generar una corriente en J. A ver, ahí uso 0 por I entre 2R. Uso 0, 4 pi por 10 a menos 7, la corriente vale 4 amperios, ¿ya? 2R y R vale 2pi, 2pi por 10 a la menos 2, ¿no? 2pi centímetros. Ok, aquí entonces 4pi y 2 por 2pi se va. 10 a la menos 7, 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Ok, 4 por 10 a la menos 5, o sea, 40 microteslas, pero en la dirección J, ¿cierto? Y 1 sale perpendicular a Y, es decir, J. Ya tenemos una corriente. La otra corriente es por la corriente 2. La corriente 2 va por acá y va a salir hacia Y, hacia X. Por eso va a ser I. Ya sabemos que va a ser I. Ahora reemplacemos. 4pi por 10 menos 7, que es el mu. La corriente vale 3 amperios, 3. 2 por R, 2pi por 10 a la menos 2. 2 por 2pi con 4pi se va. 10 a la menos 7 entre 10 a la menos 2, 10 a la 5. 3 por 10 a la menos 5 o 30 microteslas. Pero en I. Entonces la respuesta sería sumar los dos. 30I más 40J microteslas. Ese será entonces el campo resultante. Para este caso, 5.
Caso siguiente. Dice, dos partículas, una y dos con cargas de igual magnitud, ingresan a una región en dirección perpendicular al campo magnético uniforme B con la misma rapidez B. Si la partícula gira en las trayectorias mostradas, indique la verdad falsa de las siguientes proporciones. Uno, la partícula tiene carga negativa. A ver, la partícula 1 tiene carga negativa. Si el campo es entrante y circula en la dirección que vemos ahí, campo entrante, velocidad, la que indica la dirección, entonces la partícula tiene carga negativa. Fuerza, fuerza, partícula entrante y la velocidad en el sentido contrario es correcto, porque la velocidad debió ir en la dirección menos i, pero si va en la dirección más i es porque la carga es negativa. Es correcto la primera. La partícula 1 debe tener carga. Regla la mano derecha nada más. Introducimos los dedos en forma de B. El campo entrante, la fuerza hacia arriba y el dedo medio, índice, no, perdón, el dedo anular, el dedo nos queda hacia atrás, ¿no? Ese sí es positivo, pero si va hacia el otro sentido es porque la carga es negativa, eso es verdadero. Caso 2 dice, la partícula tiene carga positiva y lo mismo hacemos. La fuerza está hacia arriba, la velocidad, bueno, el campo es entrante, carga, a ver, partícula entrante, fuerza hacia arriba y nos da precisamente partícula entrante, exactamente, también nos da el índice está apuntando hacia la derecha, tiene carga positiva, que es el caso anterior, ¿no? Carga positiva. 3. La masa de la partícula 1 es el doble que la masa de la partícula 2. La relación carga-masa, ¿no? Q por B es igual, o sea, la fuerza eh, magnética es igual a la fuerza centrípeta. Q por B igual a M por B cuadrado entre R. Pero acá tenemos un M1 y un R para el primer caso. Vale M1 y un R. Para el caso 2, vale un M2, pero vale 2R. Entonces ahí vemos la relación. Acá M1 saldrá Q por B por R entre B. Y acá M2 saldrá 2Q, este 2 pasa, sube a multiplicar, por B por R entre B. De tal manera que M2 es 2 veces M1. Es decir, la masa de la partícula 1 es la mitad de la partícula 2, ¿no? Entonces es falso, porque está diciendo lo anterior. Falso. Entonces la respuesta es BBF para este caso. Siguiente caso, caso 7. Nos dice una partícula de masa M y de carga eléctrica de magnitud Q es acelerada por una diferencia potencial de 10.000 voltios para que ingrese en la dirección perpendicular a un campo magnético uniforme de magnitud B igual a un Tesla. Si la partícula describe una circunferencia de radio igual a 5 centímetros, determina la relación carga-masa. O igual, ¿no? Acá tenemos que hacer lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Justamente la ecuación. Nos dice que la ecuación del teorema de la energía nos dará que Q por B, es decir, la energía, es igual a la energía cinética, un medida de mv por cuadrado, ¿no? De tal que b cuadrado es 2Q por diferencia potencial entre las masas. De la ecuación que hemos sacado la anterior para la carga masa, la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta. Q por B es igual a M por B cuadrado entre R. De ahí despejamos la velocidad.
Q por B por R entre M. Reemplazamos. Es decir, equivaldría que sea al cuadrado, ¿no? Es decir, 2 por Q por diferencia de potencia entre M es Q cuadrado por B cuadrado por R entre M. De aquí se puede simplificar, ¿no? Podemos hacer una simplificación. ¿Qué se va? Se nos va una masa, se nos va diversos valores, de tal manera que la relación carga-masa nos quedaría 2B entre B cuadrado por R cuadrado, ¿no? Como le decía, una de las masas se va. ¿Qué más se va? Una de las Q también se va. Entonces Q entre M va a quedar igual a 2 por potencial por B por R cuadrado. Reemplacemos, dice, para diferencia de potencial de 10.000 voltios. Ok, B vale un Tesla y R vale 5 centímetros. 5 por 10 es la menos 2 al cuadrado. Ok, bueno, da 5, 25, 10. Eso nos quedaría 8 por 10 a la 6 coulomb por kilogramo. Esa será la relación carga entre masa, en este caso. Ok, continuamos. Caso número 8. Perdón. Dice, un alambre metálico homogéneo de peso 3 newton y longitud 50 centímetros está suspendido de resortes verticales, idénticos no conductores de constante elástica K igual a 5 newton metros y pesos especiales, el resorte no pesa. ¿Cómo se muestra en la figura? El alambre pertenece en equilibrio en posición horizontal en su campo magnético uniforme de magnitud 0,5 Tesla cuando fluye una corriente eléctrica de intensidad igual a 6 amperios. ¿Cuál es la deformación de cada resorte? Obviamente, va a aparecer, tiene un peso y una fuerza magnética. Hay que sacar el equivalente para saber cuánto se va a estirar los resortes, ¿no? A ver, de la condición de equilibrio, F me parecerá que hay una fuerza y otra fuerza, 2F. Resortes que están en paralelo, pero como están en paralelo, se suman directo, es decir, como un condensador. 2F más la fuerza M es igual a qué? Al peso. No hay tres fuerzas, ¿no? La fuerza del resorte y la fuerza de F y el peso. Fuerza magnética y la fuerza de restitución es igual al peso. Eso tiene equilibrio. La fuerza magnética en el caso de un cable es I por L por B. Y en el caso del resorte es K por X, ¿no es cierto? 2K por X es ILB es igual al peso. A ver, K vale 5, X lo que desconozco. I vale 6 amperios, L es medio metro, B medio Tesla, peso 3 newton. ¿Ok? Reemplazamos entonces. 6 por un medio, 6 cuartos. Por 6 cuartos, 3 medios pasa a sumar, pasa a restar, perdón. Y 10, bueno, va a dividir. 3 menos 6 cuartos, menos 2 tercios, un tercio. Un tercio, 1,5. Entre 10, 0,15. 0,15, es decir, 0,15 metros, 15 centímetros. Eso será. Ese será el valor. Y las claves de los propuestos, ¿no? Para la 1, la A. Para la 2, la E.
Para la 3 la B. Para la 4 la A. Para la 5 la D. Para la 6 la A. Para la 7 la E. Vamos a dejar de compartir un momento para pasar a los propuestos que están en el PDF. Realmente ahí está la parte de la teoría. En inducciones cerradas, pues está un breve resumen de la teoría. Un imán, si lo partimos, se vuelven imanes más pequeños con igual dos polos, ¿no? Es decir, no podemos tener un único polo, ¿no? Siempre encontramos dos. Si me vienen en pares, ¿no? No es posible que partamos un imán y dividamos en norte y en sur. No, esto no va a pasar, ¿no? Siempre se van a magnetizar por pares, ¿no? Es imposible hallar por el momento un monopolo magnético. La definición de campo magnético, bueno, individualmente de que exista un campo magnético natural o artificial, el campo magnético es precisamente aquella región del espacio donde se manifiestan estos eventos magnéticos, ¿cierto? Y tenemos entonces aquí, ya sea por el imán natural magnetita o ya sea por una carga, una corriente, precisamente generará un campo magnético. Por lo tanto, se definiría como la fuerza entre la carga por la rapidez. Newton entre Coulomb por metro por segundo, es decir, el Tesla. Newton, Coulomb, metro por segundo, el Tesla, ¿no? Coulomb por segundo, el amperio. Newton, amperio, metro, Tesla. Es la unidad del campo magnético, del campo de inducción magnética en el sistema internacional, ¿no? En el sistema inglés es el Gauss, ¿no? Pues hablan de unidades gaussianas. Y el equipo que mide precisamente el campo de inducción magnética es en el caso del sistema nacional se llama teslámetro. En el caso del equipo en el sistema inglés se llama el gaussímetro. El deslámetro se usa, ¿no? Es decir, su uso es principalmente para encontrar campos magnéticos, ¿no? A veces los operarios de las empresas eléctricas quieren buscar conexiones clandestinas, lo que hacen es ubicar el campo magnético, porque si pasa una corriente genera un campo, y si yo tengo un teslámetro y busco el campo me delatará la presencia de una corriente, y es decir, ahí hay una conexión clandestina, ¿no? Para eso se utiliza el teslámetro como manera de ubicar, aunque también existen amperímetros que a través del campo magnético miden precisamente la corriente que genera un cable, ¿no? Hay varios usos que tenemos, ¿no? Pero sirven precisamente para ubicar campos magnéticos que no son evidentes, ¿no? Que pueden estar soterrados, ¿no? O ser muy pequeños y utilizamos también dispositivos que nos miden esos pequeños campos
campos magnéticos, ¿no? Un teslámetro. Campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga. Aquí vemos ahora sí ya hemos hallado un valor cuantitativo para saber qué tanto campo de inducción produce determinada corriente. ¿De qué depende? De una constante que es la de permeatividad, U sub 0, y la corriente entre 2pi, una constante, por R, la distancia de separación precisamente al cable. Esa fórmula es muy similar a la forma coulombiana, ¿no? En el campo eléctrico era la constante por la carga entre la distancia, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la constante entre la distancia, por acá tenemos la constante que es mu sub 0 entre 2pi, la corriente entre la distancia, ¿no? Es una fórmula muy similar al caso colombiano, ¿no? Pero esto es para hallar precisamente el campo. Depende fuertemente de la corriente, ¿no? Entonces, la corriente y también de la distancia inversamente proporcional. Mientras más lejos me encuentre, como es inversamente proporcional a la distancia, el, el B va a tender a disminuir, ¿no? Para una distancia infinita, B va a ser igual a cero. Es decir, decae rápidamente. Bien. Tenemos entonces un límite también. En los cables no va a poder pasar infinita corriente. Pueden pasar 2, 3, dependiendo del grosor del cable. Entonces, no se puede pasar 50 amperes por un cable, ¿no? Hay un límite porque, como sabemos, hay resistencia eléctrica, el cable presenta resistividad y resistencia eléctrica, y si pasa mucha corriente, el cable se va a calentar y hasta podría derretirse, que es lo que el principio de la soldadura, ¿no? Si han visto la soldadura eléctrica, la autógena, precisamente se derrite el electrodo para dar paso a la soldadura, precisamente por la alta corriente que circula, ¿no? Eso es lo que se utiliza como herramienta para soldar, ¿no? Basado en la alta corriente que pasa. Entonces, nuestro límite para ir al campo está definido por el límite de cuánta corriente puede pasar por nuestro cable. Campos muy intensos no pueden ser generados por este dispositivo. Tenemos el límite. El límite de que la corriente entonces este, va a calentar el cable, ¿no? Entonces, esa es la limitante para este caso. Tecnológicamente eso nos impide generar altos campos. Bien, entonces depende de la relación y la distancia. Graficado, esto de este perfil, graficado perpendicularmente, acá está nuestro cable y acá está el campo, ¿no? Para el caso en el cual la corriente es saliente, o sea, apuntando hacia nosotros, con la mano derecha, ahí vemos precisamente con nuestros dedos cómo circula. Y si el campo es entrante, hacemos introducir pulgar y la dirección de los restos de los dedos nos dirá que va en sentido horario aquí y anterior en el caso anterior. Campo magnético producido por una corriente circular, ¿no? Es muy similar al caso anterior, pero si se dan cuenta, aquí depende de U sub 0 por I entre 2pi por R. Aquí, cuando es ahora la corriente, eh, que va girando y es 2R, no 2πr, sino 2R, ¿no? Para el caso entonces de una corriente circulante y un campo perpendicular a ellas, ¿no? Que es lo inverso acá. Acá tenemos una corriente lineal y el campo que gira alrededor de él. Acá tenemos un campo perpendicular y una corriente que gira alrededor de este campo, ¿no? Entonces, eso nos da precisamente este valor. Si le saca el pi, tenemos el valor precisamente producido por un campo magnético en una corriente circular. Igual en este caso se cumple la regla de la mano derecha, ¿no? De una manera
que en los casos anteriores, ¿no? Eso nos indicará la dirección y sentido que va a tener precisamente el campo magnético y la corriente. Y podemos entonces apreciar con la mano derecha ese sentido, ¿no? Vemos acá una espira, ¿no? La dirección de la corriente va en ese sentido, gira y regresa por acá. Ya vemos la corriente, ¿no? Si la corriente pasa, que crea un campo magnético alrededor, pero igualmente produce uno en el centro y uno también aquí, ¿no? Esa es la dirección de los campos que puede producir esta espira, ¿no? La mayor parte de las líneas van en el centro. Vamos a ver en otro caso, ya la siguiente semana, que si coloco más espiras y este campo va incrementándose n veces, ¿no? Si n espiras, n veces tendremos entonces que encontrar ese campo. Otra observación a esta. La corriente y el campo no están en el mismo plano, son mutuamente perpendiculares, ¿no? Un campo saliente, un campo entrante, y obviamente la corriente circulando de esa manera, ¿no? Igual con regla de mano derecha, ¿no? Con el saliente, nosotros vemos que el giro es antihorario, ¿no? El pulgar hacia nosotros, saliente, los demás dedos forman el giro antihorario. Pulgar hacia adentro, entrante, vemos que los dedos, los restos de dedos, forman el giro horario, ¿no? Ahí está. Con regla de mano derecha podemos precisamente encontrar. ¿Qué pasa si no tenemos toda la sección circular, sino un segmento, solamente un arco de circunferencia, un pedazo de- de cable que está formando una sección de circunferencia? Pues será delta de teta entre dos pinos, porque este es el campo generado por toda la espira, pero si es una sección, delta de teta que debe estar en radianes entre dos pinos. Eso nos dará esa porción precisamente, ¿no? Si fuese, si fuese, por ejemplo, la sección circular pi medios, por ejemplo. Pi medios entre 2 pi nos dará la sección o la parte justamente que le corresponde, ¿no? Pi medios, 90 grados, será la cuarta parte, ¿no? Pi medios entre 2 pi. Pi se va, un medio entre 2 ya nos da un cuarto, es decir, 90 grados le corresponderá a la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de la circunferencia, sale un cuarto. ¿Mm? Tiene que ser con el delta de teta en radianes. Bueno, no puede ser con grados sexagesimales ni centesimales. Tiene que ser tiene que estar en radianes. La fuerza magnética es una partícula cargada, corresponde, entonces, una partícula cargada que se encuentra en en un campo magnético. Esa fuerza será Q, la carga de la magnitud de la partícula eléctrica de la partícula, B, la rapidez de la partícula, y B mayúscula, la magnitud del campo magnético. En realidad, la fuerza vectorial es Q por B cruz B, por eso el B por B seno de teta es porque es la definición de producto cruz.
Y ya tenemos entonces que esa fuerza es mutuamente perpendicular. Y en realidad B y B también debería ser, pero si forma un ángulo, obviamente, tendremos que hacer el seno del ángulo, ¿no? Pero si fuese exacto, sería con 90 grados, ¿no? Ahí tenemos la máxima fuerza magnética, con B y B perpendiculares entre sí, ¿no? Igual podemos utilizar en este caso la regla de la mano derecha, ¿no? Se cumple bastante bien. Con los tres dedos superiores, ¿no? Ahí formamos precisamente fuerza, rapidez, campo magnético. Si son perpendiculares, tenemos la magnitud máxima, ¿no? Q por B por B. Ahora, estoy una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Y así un campo en saliente o entrante, vamos a hacer que circule, ¿no? Circulamos que una carga viajera pase, ¿no? Por afectación de ese campo, va a terminar describiendo una circunferencia, su trayectoria para hacer una circunferencia. En este caso, vemos que la fuerza magnética va en la dirección de la fuerza centrípeta. Por lo tanto, igualamos tanto la fuerza magnética, Q por B por B, con la fuerza centrípeta, masa por la aceleración centrípeta, es decir, velocidad cuadrada entre radio. Igualamos y como podemos conocer tanto la velocidad, campo magnético y el radio, podemos encontrar la relación carga más electrón. Nuestro experimento se diseñó porque se buscaba hallar la carga del electrón. Pero como acá relaciona la relación carga-masa, este experimento se practicó por más de 40 años hasta que Millikan encontró la carga de la masa. Como él encontró la carga, también encontró a la vez la masa del electrón, ¿no? Y se resolvió esa incógnita de la relación carga-masa, ¿no? Esto se hace hasta ahora en un tubo esférico en el cual se introduce dos placas, ¿no? Ese tubo está sellado al vacío, previamente se le extrae del aire y se le introduce un poco de hidrógeno, de la manera que cuando circulan los electrones, deja una estela azul el viaje de los electrones, ¿no? Se le pone un campo magnético perpendicular e inmediatamente su trayectoria pasa a ser una circunferencia, ¿no? Ahora, ¿se puede medir el radio de circunferencia? Sí. El campo magnético también, en función de la corriente, ¿no? Lo único que no se podía encontrar es la relación de la carga y masa de los electrones, ¿no? Pero cuando Millikan encontró la carga, ya pudo reemplazarse en este resultado y hallar la masa de electrón. Mientras que la carga está en el orden de 1,6 por 10 a la menos 19, la masa nos dio en el orden de 10 a la menos 31. Tenemos también acá la fuerza magnética sobre la corriente eléctrica rectilínea. Esa fuerza magnética es igual a I, la corriente que circula, L es la longitud del cable y B el campo magnético. Y el seno el ángulo entre quién, entre precisamente la corriente y el campo magnético. Igualmente regla de mano derecha, ¿no es cierto? Ahí está el campo magnético, la corriente y la fuerza magnética general. Si hay una inclinación, no es 90 grados, pues el ángulo que forme tanto la corriente como el campo de inducción magnética, ¿no? Si es 90 grados, nos quedará I por L por B. Corriente, longitud del cable por el campo magnético. Ahora,
¿Qué pasará si tenemos dos conductores de cable? Imagina que tenemos un conductor. ¿Qué pasa si le acercamos otro conductor? ¿Qué pasará con sus campos? ¿Se repelerán? ¿Se atraerán? ¿Es posible eso? Vamos a ver el caso. Primero, que la fuerza entonces estará en función de dos corrientes, porque hay dos conductores, dos cables cercanos. Si son en la misma dirección, pero en sentidos opuestos, va a haber repulsión. Obviamente, regla mano derecha. El I hacia arriba generará un campo que es hacia la izquierda. El I hacia abajo me genera un campo hacia la derecha. Aquí habrá repulsión. Cada uno busca irse para otro lado. Pero si los dos van en la misma dirección y mismo sentido, habrá más bien atracción. Y la fórmula nos dice que fuerza entre la longitud, ¿a qué es igual? A mu sub 0 entre 2pi por la multiplicación de corrientes entre la distancia de separación de ambos cables. Entonces vemos que en un cable entonces en los cuales los corrientes van paralelas, como un cable mellizo, por ejemplo, eso que utilizamos, hay una atracción, los cables están pegados. Pero si estuviesen con corrientes diferentes, los cables más bien tendrían a separarse, ¿no? Debido a que genera precisamente fuerzas opuestas, ¿no? Que causa la repulsión. Los ejercicios que hemos visto precisamente en clase. También hemos visto. A ver, propuestos. A ver qué nos dicen los problemas propuestos, ¿no? Dos conductores rectilíneos paralelos muy largos transportan corriente eléctrica de intensidad I1 igual a 1 amperio e I2 que vale 6 amperios en sentidos opuestos. Determina la distancia de que el campo magnético en el punto P sea nulo. No es el punto P, acá. ¿Qué distancia tendrá D para que ambos sean nulos? A ver, saquemos I1. I1 deberá ser, con respecto a D, U sub 0 por I entre 2pi por SD, ¿cierto? E I2 también debe tener el mismo campo, ¿no es cierto? Deben ser el mismo campo para que se anule. Pero como va hacia abajo, va a anular, ¿no es cierto? Tendríamos U sub 0 por I2 por entre 2pi por la separación que es D más 0,5. Listo. Ok, acá podemos hacer varias cosas, entre ellas eliminar 2pi, eliminar los sub 0, nos queda 1 entre D es igual, bueno, y su 1 vale 1, ¿no? 1 entre D es igual a I2, es decir, 6, entre D más 0,5. Podemos multiplicar en cruz, D más 0,5 igual a 6D. 6D sale restando 5D, entre 5D, 0,5 nos da 0,1, eso es 10 centímetros. La respuesta a la A. La versión en cruz acá para poder despejar precisamente D.
Caso siguiente tenemos tres alambres conductores muy largos para que están atribuidos a una vértice de un cuadrado de lado A que vale 20 centímetros. ¿Cómo se muestra en esta figura? Si la intensidad de corriente que transporta los alambres son iguales, los tres valen 2 amperios, pero vemos que dos son salientes y uno entrante, ¿no? Se elimina el campo magnético en el punto P, el otro extremo, el otro vértice. Uso 0,4 pi por 10 a la menos 7, ya, ok. A ver, saquemos entonces los tres campos dirigidos al punto P. El primer campo, producido por I1, este es saliente, ¿no es cierto? Ok, saliente. Nos dará, si es saliente, esto va en la dirección, si es saliente, va en J. Ok. Mu sub 0, o sea, 4 pi por 10 a la menos 7, la corriente vale 2 pi por que 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2. Ok, tenemos entonces 20 por 10 a la menos 6, o 2 por 10 a la menos 6, 2 microtesla. Pero en J, acordémonos que B es saliente y sale en J, ¿no? El campo, ¿ya? Para B2 está acá, I2, este es entrante. Ok, si es entrante y la dirección es P, bueno, va a depender de I y J, ¿no? Porque la línea de acción es esta, es A raíz de 2. Bueno, pero vamos a sacarlo vectorialmente. Sub 0, la corriente es 2 pi, A vale 20 raíz de 2 por 10 a la menos 2, porque es ya tomamos acá, y el campo está en el plano X, y, ¿no? Como está acá, hay una componente de X y una de Y para llegar a este punto. Ok, y eso vale precisamente raíz de 2 microteslas, es decir, 1 y menos J. ¿Por qué? Como es saliente, y la diferencia de P con respecto a P será positivo en X y negativo en J, que está hacia abajo. Ahí está. Y menos J. Para 3. 3 está acá. Si está ahí y es saliente, es igual entonces en el menos J. ¿Ok? 4 pi por 10 en la menos. Por 10 menos 2. A vale 20 por eso le sale 2 microtesla. Pero B3 está en menos 2 microtesla. ¿Por qué negativo? Porque B3 iría a la mano derecha, es un punto, está saliendo, y nuestro J, entonces, dirigido hacia D, vale menos J. Sumemos todo. 2i, perdón, 2J menos 2i y menos J. A ver, i menos 2i menos i. 2J menos JJ, menos i más J. Menos i más J microtesla. Menos i más J microtesla. Eso tiene la respuesta. Menos i más J microtesla. Caso 3 dice, un conductor recto muy largo se dobla de modo que tiene una porción circular de radio R igual a 3 pi centímetros en el centro en el punto O, ya, ese es el radio, y una distancia R de la porción recta, lo que se muestra en la figura. Si el conductor transporta una corriente de intensidad I, ya, ¿a qué distancia R debe estar la parte recta para que el campo magnético resultante de dicho punto sea nulo? ¿A qué distancia R debe estar la parte recta para que el campo magnético en dicho punto sea nulo? ¿Cuál es la diferencia con este cable, ¿no es cierto? Con esta parte recta.
Es en esta parte está recta para que sea nulo. Entonces acá hay dos campos, el campo producido por la parte semicircular y el campo producido por la parte recta. Ok, pero deben ser iguales, ¿no? Para que se anule. Bien, para el B1 sería U sub 0 por I entre 2 pi R, siendo R minúscula la dirección. Y para el otro, el circular, U sub 0 por I entre 2 R, para la sección circular. Ok, de acá se va 2 R, queda pi, de acá se va U 0 I y nos quedaría que 2 pi es igual a R. Perdón, pi R es igual a R mayúscula. Pero R mayúscula vale 3 pi. Y pi se va y R vale 3 centímetros. Interesante. Vale 3 centímetros. Caso número 4 dice, una figura muestra una espiral circular de radio R, por donde pasa la corriente eléctrica de intensidad I. La espiral concéntrica a un conductor donde la corriente eléctrica es de intensidad 4I. La longitud del conductor es 3/4 de la longitud de una circunferencia del radio 2R. Determina el campo magnético resultante en el punto O, aquí en el centro. Tenemos dos espiras, una espira completa y una semiconcéntrica. Es decir, que le ha sacado esas 3/4 partes, ¿no es cierto?, de longitud. Falta acá pi medio. Por lo tanto, esto es 3/4 de pi, ¿no? 3/4 de 2 pi. Ya tenemos ahí entonces 3/4 de... Por lo tanto, B1 es precisamente la parte verde que es completa, U sub 0i entre 2R. Pero la parte B es las 3/4 partes de una circunferencia completa. 3/4 partes de U sub 0, el I de este naranja, dice que vale 4i. 4i y R es 2R, ¿no? Ahí está, 2 veces R. 2R por ya, ok. 2 y 2, 4, y se van con este 4. 3, 3/4 de mu sub 0 i entre R, ok. Y acá U sub 0 i entre R. La diferencia U sub 0 i entre 2R. Este sería el B resultante. Ok, pues es la. Obviamente este es mayor, ¿no? Irá en el sentido justamente entrante. Es entrante, porque obviamente sigue el mayor, ¿no? Si hubiese sido mayor el otro, hubiese sido saliente. Pero como es mayor, este es entrante. Siguiente. La figura muestra el instante en que tres partículas, 1, 2, 3, partícula 1 negativa, partícula 2 positiva, partícula 3 positiva, con carga de igual magnitud Q, se mueven con una rapidez en una región donde existe un campo magnético uniforme en la dirección del eje Z, y el campo magnético va en Z, que es este. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La magnitud de la fuerza magnética sobre cada partícula es Q por B por B. A ver. Eh, ya. En el caso 3 es 0 porque son paralelas. En el caso 1 y 2 sí se cumple, pero en el caso 3, B y B, la rapidez y el campo magnético son paralelos. Ahí la magnitud es 0. Por lo tanto, la primera es falso, porque esas dos son paralelas, ahí se da 0. 2. La partícula 1 experimenta una fuerza magnética en la dirección del eje menos y. La partícula 1, regla de Mann hecha con la partícula 1. Tenemos eh, en la dirección, no, en la dirección, las partículas negativas, ¿no? Ya vamos a ver. Va hacia el X, Y
y va hacia el Z. A ver, va en la Y. Pero como es negativo, va en el menos Y, correcto, verdadero también. Pero la mano derecha nos hace indicar que va en Y, pero como la partícula es negativa, va en el menos Y, correcto, verdadero. 3. La partícula 2 experimenta una fuerza magnética en la dirección del eje X positivo. Partícula 2, la partícula 2 es positiva. A ver, tenemos B, B, y va en el X positivo. A ver, B, B, partícula positiva. A ver, B, B, y va hacia adentro, en el positivo. La dirección de la fuerza magnética es punto, es decir, entrante. Saliente, perdón. ¿Es correcto? Verdadero también. Paso 6. Una partícula de carga eléctrica de 1,6. Por eso mencioné la carga de electrón. Bueno, positiva. Y de masa 9 por 10 a la 26 se acelera a través de una diferencia potencial de 20.000 voltios. Para que ingrese perpendicularmente a una región con campo magnético uniforme de magnitud 0,2 Tesla. ¿Cuál es el radio de la trayectoria circular que está nuevamente, la relación carga-masa, ¿no? Por la energía, Q por diferencia de velocidad, 1 medio de la masa por velocidad al cuadrado. De acá sacamos la velocidad al cuadrado. De la igualdad de la fuerza magnética con la fuerza centrípeta. Q por V por B, masa por aceleración centrífuga. M por B cuadrado entre R. Y tenemos, despejamos de aquí B. Y reemplazamos aquí. B cuadrado sería Q cuadrado por B cuadrado por R cuadrado entre M cuadrado, ¿no? Y igualamos entonces. Reemplazamos ambas, el cuadrado. De acá se elimina una de las masas, se elimina uno de los Qs, ¿no? Y tenemos entonces que R cuadrado es 2M por delta de B entre Q por B. Masa 9 por 10 a la 26, diferencia potencial 20.000 voltios, eh, carga 1,6, campo contra campo 0,2, 2 por 10 a la menos 1 al cuadrado. De aquí despejamos y vale 9/16 raíz 3 entre 4, ¿no? 3 cuartos, es decir, 0,75 metros o 75 centímetros. Ese sería el radio de la trayectoria circular, 75 centímetros. Bien, señores, nos vamos quedando por acá. Continuamos la siguiente semana. Nos vemos.